El 17 de febrero del 2024, el Beterbiev mexicano Eduardo "El Sugar" Núñez partió hacia un país desconocido del otro lado del mundo, buscando la oportunidad de ser campeón mundial de la IBF en los pesos superpluma. El Sugar en ese tiempo era un prospecto mexicano totalmente desconocido, pero su récord profesional ya inspiraba terror en el peso superpluma. En ese tiempo, Eduardo "El Sugar" Núñez ostentaba un récord profesional de 26 peleas ganadas y todas ellas por nocaut, con una derrota por decisión dividida. Lo que hacía y hace temible a Eduardo Sugar Núñez en número es su récord. A todos los rivales con los que había enfrentado, a todos ellos los había mandado a dormir de la manera más brutal posible. Y si los números daban miedo, ya verlo pelear era otra cosa. Eduardo "El Sugar" Núñez siempre ha dado terror, sus golpes simplemente son bombazos de bazooka. Escucha el sonido de los puñetazos de Eduardo "El Sugar" Núñez. Sin embargo, a su rival de Tayikistán, el ex campeón mundial Rakhimov, no le importaba ni le empachaba. Shavkat Rakhimov estaba confiado en sus habilidades, en su poder y en la ventaja de ser el local. Aparte, Rakhimov, como te lo mencioné, era un experimentado ex campeón mundial que había perdido su título ante Joe Cordina y quería, a como diera lugar, recuperar su campeonato del mundo. Rakhimov había dicho en conferencias de prensa que él iba a quitarle a Joe Cordina su cinturón de la IBF y que Eduardo "El Sugar" Núñez era solamente una piedrita molesta en su zapato. Rakhimov menospreció al mexicano en la conferencia de prensa previa a la pelea y en el pesaje, pero el Sugar siempre estuvo callado y en ningún momento respondió con ofensas las burlas del de Tayikistán. El Sugar Núñez emprendió entonces el viaje hasta Tayikistán haciendo más de 15 horas de viaje. Llegó exhausto, llegó todo molido a Tayikistán, pero estaba listo para hacer historia y para demostrarle al mundo quién era Eduardo "El Sugar" Núñez. Sábado 17 de febrero en Dushban, Tayikistán, el clasificado mundial número 4, el mexicano Eduardo "El Sugar" Núñez, se vería las caras en un combate eliminatorio ante el ex campeón mundial y clasificado número 3, Shavkat Rakhimov, un ídolo en su país, el boxeador más peligroso de todos los tiempos que ha dado Tayikistán. Nunca antes Tayikistán había tenido un campeón mundial en boxeo. Rakhimov en su país era más que un ídolo y todos menospreciaban al mexicano. Creían que el viaje tan pesado y el ambiente hostil romperían mentalmente a Eduardo "El Sugar" Núñez. Esta pelea dejó con la boca abierta a todo Tayikistán. Un choque de titanes que mantuvo a todos al borde de sus asientos. El ganador se ganaría el derecho de ser el retador obligatorio del campeón reinante Joe Cordina. Y vaya que fue un espectáculo inolvidable. El récord de Sugar ya te dice que este hombre tiene dinamita en los puños. Rakhimov, un ex campeón mundial tayiko, con un récord profesional de 17 peleas ganadas, una derrota y un empate con 14 knockouts, jugaba de local con el apoyo de su gente, buscando recuperar su estatus tras perder el título ante Joe Cordina en el 2023. Desde el inicio se notó que ambos venían con todo, Rakhimov con su estilo técnico y agresivo desde la guardia zurda y Núñez con su presión constante y pegada demoledora. Los primeros rounds fueron una exhibición de habilidad y valentía. Rakhimov usaba su experiencia y combinaciones rápidas para mantener a raya a Eduardo Sugar Núñez, quien no se achicaba y respondía con derechas potentes y golpes al cuerpo, que poco a poco iban minando al de Tayikistán. A medida que avanzaba la pelea, el mexicano empezó a imponer su ritmo, aunque Rakhimov tuvo momentos brillantes, especialmente en el 10º round, donde parecía tomar el control, pero el Sugar nunca dejó de avanzar como un tren de carga imposible de detener. El clímax llegó en el round 11, el Sugar Núñez, por primera vez en su carrera llegaba tan lejos en una pelea, desató una avalancha de golpes. Con Rakhimov atrapado en las cuerdas, el mexicano lo castigó
castigó sin piedad con una ráfaga de uppercuts y ganchos que dejaron al ex campeón sin respuesta. El referee Mark Nelson, viendo a Rakimov que ya no se defendía, detuvo el combate a los 3 minutos del asalto, decretando el knockout técnico a favor de Sugar. Fue épico. La multitud en Dushband se quedó en silencio mientras el Sugar celebraba su victoria más importante hasta la fecha. Con este triunfo, el Sugar Núñez mejoró su récord a 27 peleas ganadas, una sola perdida, manteniendo su impresionante 100% de knockouts. Y se consolidó como el retador obligatorio al título de Joe Cordina. Además, demostró una quijada de acero y una determinación feroz al ganar en territorio 100% hostil. Para Rakimov fue su segunda derrota consecutiva, dejándolo con 17 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut y un empate, pero nadie puede quitarle el corazón que mostró Rakimov en este duelo. Esta pelea no solo fue una demostración de poder, sino también de estrategia y de resistencia. El Sugar Núñez se ganó el respeto de todo el mundo y puso al mundo del boxeo en aviso: Sugar está listo para las grandes ligas. El estilo de Sugar Núñez nos llama mucho la atención, es el estilo típico mexicano pero a la 10ª potencia. El Sugar Núñez tiene dinamita en ambas manos, pero destaca especialmente con su derecha recta y sus ganchos al cuerpo. Sus golpes no solamente son potentes, sino que los lanza con una precisión quirúrgica, buscando siempre el lugar exacto para hacer el máximo daño posible. Esto lo vimos claramente en su pelea contra Shavkat Rakimov, donde una ráfaga de uppercuts y ganchos en el round 11 acabó con un ex campeón mundial. Sugar es un peleador que avanza como un tanque, no le importa si está en casa o en territorio enemigo, siempre va hacia adelante, acortando la distancia y obligando a sus rivales a pelear a su ritmo. Esta presión constante desgasta física y mentalmente a sus oponentes, quienes terminan atrapados contra las cuerdas o en las esquinas, donde Núñez hace su mejor trabajo y los destruye. Una de las armas secretas del Sugar Núñez es su enfoque en el trabajo al cuerpo. Sus ganchos al hígado y al abdomen son brutales y los usa para bajar la guardia de sus rivales y abrir oportunidades para rematar arriba en la cabeza. Esto no solo demuestra inteligencia táctica, sino que también refleja su paciencia. Sabe que un buen golpe al cuerpo puede ser tan efectivo como uno a la cabeza a largo plazo. Cuando huele sangre, el Sugar Núñez no titubea, tiene ese instinto de noqueador que lo lleva a cerrar el show en cuanto ve a su rival herido. Su pelea contra el escorpión Miguel Marriaga en agosto del 2024 es un ejemplo de ello. Tras derribarlo en el tercer round, lo persiguió sin piedad hasta forzarlo a abandonar en el sexto. Este por mucho es de los mejores peleadores mexicanos de la actualidad y queríamos hacer este análisis más específico del Sugar Núñez, el orgullo de Jaguara. Si tú buscas la pelea contra Rakimov ahora mismo en BoxRec, verás que no aparece. Para BoxRec, por alguna razón, esta pelea no existe, pero los que la vimos quedamos con la boca abierta y extasiados ante la magnificencia de la pegada tan demoledora de Eduardo Sugar Núñez, un boxeador brutal y que para nuestro gusto es el prospecto más importante de México. El Sugar peleará contra el japonés Masanori Rikishi el 28 de mayo del 2025. Al Sugar le toca ir otra vez de visitante e intentará lograr la misma hazaña que hizo en Tayikistán, esta vez en Japón, ante el hermano del campeón del mundo Masamichi Yabuki. Este combate es por el título vacante de peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo y promete ser un enfrentamiento explosivo entre dos fajadores de élite mundial. Eduardo Sugar Núñez, originario de Jaguara, Sinaloa, es el favorito en las casas de apuestas hasta el momento. El japonés, aunque sea el local y abogue por el favoritismo de los jueces, los apostadores profesionales piensan que Eduardo el Sugar Núñez tiene el poder en sus manos para deshacer cualquier clase de favoritismo. Nosotros creemos que el Sugar repetirá la hazaña de Tayikistán, esta vez en Japón. Y ustedes, el respetable público, ¿qué es lo que opina? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes.
Impresionante los sonidos que hacen los puñetazos de Eduardo Sugar Núñez. Y esto es todo por el día de hoy. Si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros y los invitamos a suscribirse a nuestro otro canal de YouTube, Crypto TV. En él encontrarás las mejores reseñas y análisis de las películas de terror más fregonas de todos los tiempos. Aquí en la pantalla final y en el primer comentario fijo les dejo el enlace a Crypto TV para que nos apoyes y te suscribas. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.